regreso, son las 7 de la mañana con 19 minutos y esta mañana, antes de irnos a la pausa, ya te decía que vamos a estar hablando sobre la nutrición en personas con autismo, en niños con autismo. Sabes que los jueves, bueno, pues se lo dedicamos sobre todo a mamás y niños y en esta ocasión, bueno, pues vamos a hablar de la nutrición. Para eso tenemos ya en la línea a Aide Aranzazú Navarro Jiménez. Ella es maestra de nutrición y también, bueno, pues es por parte del Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Civil Juan y Menchaca. ¿Cómo estás? Buenos días, Aide. Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos esta mañana. Pues para hablar sobre la dieta de este trastorno que estaba yo leyendo por acá que 1 de cada 150 niños es diagnosticado con autismo. Pero pues también sabemos que muchos de estos niños a veces no tienen el diagnóstico certero y pasa el tiempo y hasta después de muchos años dan con lo que tiene. Pero vamos a estar hablando, Aide, sobre la dieta, que es lo que ellos deben pues parte de su tratamiento dejar de comer o apegarse a qué alimentos. Existen varias teorías y varios mitos y bueno, pues vamos a platicarlos. Ok. Sí, mira, de hecho, se han iniciado ya con algunas investigaciones acerca de algunas asociaciones que tienen la aparición del autismo o el desarrollo del mismo y algunos alimentos en específico, dentro de los cuales pues destacan principalmente el gluten y la caseína, ¿no? Uh-huh. Como algunos de los probables causantes incluso del desarrollo de estas enfermedades. Uh-huh. Y es De algo, hecho, algo que todavía no se ha comprobado. Pues anteriormente no se había comprobado, era solo un mito basado en síntomas, pero sin haber ninguna descripción. Ahorita ya empieza a ser un poquito más investigado y bueno, es un poquito, hay algunas investigaciones que refieren que sí hay algún efecto benéfico versus algunas otras que refieren que no todos tienen un efecto benéfico. Uh-huh. Para los cuales entonces se tendría que personalizar aún más dependiendo del niño. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se hace de manera general, digamos, se llega a esto, a este diagnóstico que tú tengas que retirarle ciertos alimentos? Okay. Lo ideal para no tener que restringir a un niño, por así decirlo en balde, sería hacerle algunos exámenes que tienen que ver con algunas inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son algunos marcadores del sistema inmunológico que reflejan principalmente algunas antecedentes de alergias, uh-huh, que a lo mejor no están en ese momento activas, actuales, pero que sí se encontraron en algún momento activas, que podrían haber sido las que desarrollaron también el trastorno. Entonces, principalmente la llamada inmunoglobulina G y la IgM suelen ser las principales marcadores para considerar entonces una dieta libre en gluten y caseína. Es decir, si mi hijo tiene este trastorno autismo y si yo retiro de su dieta los alimentos, que ahorita te voy a preguntar que nos des una orientación, cuáles son los alimentos que no tienen gluten y caseína, ¿puedo ver alguna mejoría en su desarrollo? Algunas investigaciones refieren que sí. Es cuestión de ver qué tantas opciones hay dependiendo de estos exámenes que te mencionaba. Uh-huh. Y sí pueden haber algunos beneficios. Los beneficios que se han descrito más bien han sido referentes a los síntomas del niño, principalmente en conducta, uh-huh, mejorando la misma, mejorando también algunas, síntomas de alergias y de intolerancias alimentarias. Uh-huh. Ahora, en la práctica que tú llevas, Aide, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Qué ha sido, digamos, de manera general en el tratamiento que has aplicado en cuanto a la dieta con estos niños? Sí hemos logrado beneficios, principalmente en su avance dentro de los síntomas conductuales y del lenguaje. Habitualmente agregamos la modificación en la dieta junto con una terapia de conducta, obviamente tratada y vinculada con el neurólogo directamente. Nosotros vamos valorando en trabajo multidisciplinario
cuáles han sido los beneficios con cada paciente y bueno, si ha habido o no cambios en los mismos, como para ver si seguimos continuando con estas restricciones y si hay también alguna ventaja o beneficio sobre los marcadores inmunológicos que te mencionaba. Uh-huh. Sí, hay que recordar que esto del autismo, bueno, pues no se tiene como una causa específica, sino son diversas circunstancias, ¿no? En las que pues están los factores ambientales, los biológicos, genéticos, para que se dé pues esta situación del autismo y propenso a padecer este trastorno. De ahí la importancia que se tiene que manejar de manera integral, ¿no? Tanto de la mano del médico neurólogo, quizás algún psicólogo y por supuesto el nutriólogo. Ahora nos hablabas, Aide, sobre retirarles esto del gluten y la caseína. Escuchamos el gluten, que está tan de moda, pareciera, pero explícanos cuáles son los alimentos que no tienen gluten y por qué no incluirlos. Ok. El gluten, básicamente cuando escuchamos, son derivados del trigo, ¿no? Principalmente, aunque también se incluyen otros tipos de cereales. Dentro del gluten y del trigo podemos encontrar todos los productos de panadería, pasteles, pastas, galletas, ¿no? Todos estos derivados. Aparte son cereales como el centeno, avena, cebada, semolina y algunas incluso salsas para dar sabor, por ejemplo, la tipo teriyaki. Y bueno, algunos embutidos que se hacen con este tipo de cereales que nosotros no sabemos, ¿no? Uh-huh. Básicamente esto es lo que tendríamos que retirar, por lo cual lo que nos queda sin gluten en el caso de los cereales son el maíz, todos sus derivados, que bueno, para nuestra dieta, para nuestra población, pues es fácil acceder a ellos. Y por ejemplo, el arroz y en algunas ocasiones la papa también se ve permisible. Uh-huh. Ahora también esto de la caseína, ¿no? Decías que retirar ambas sería como el tratamiento ideal. Exactamente. ¿Cómo le hacen ustedes para que el niño o la niña, bueno, pues se apegue a esta alimentación que, pues, la gran mayoría de alimentos contiene esto del gluten y caseína? Bueno, tendríamos que ir adaptando opciones, ¿no? Es no solamente qué le voy a quitar, sino qué le voy a dar para sustituir los nutrimentos que nos ofrecen estos alimentos. Uh-huh. En el caso de la caseína, pues sí, casi todos los lácteos lo contienen. Llámese leche, crema, quesos, particularmente los quesos, yogur, suplementos incluso que se hacen a base de proteína de la leche, helados, flanes, natillas y todo este tipo de postres que pueden contener lácteos. Uh-huh. Pero sin embargo, pues la proteína de alto valor biológico la podemos obtener a partir de los alimentos de origen animal, ¿no? Llámese carnes, huevos, pescados, carnes blancas. Y bueno, también tenemos los frijoles, por ejemplo, uh-huh, y otras leguminosas que podrían sustituir hasta cierto punto este tipo de derivados, ¿no? Uh-huh. Más que nada es adaptar la dieta del paciente, no cerrarle como las opciones de, bueno, ya no consume esto, ¿qué otra cosa le voy a dar? Sino ofrecerle otras opciones que también tenemos en la dieta, ¿no? Sin embargo, cuando nos dicen, como en cualquier restricción, ¿no? Nos dicen, no puedes comer esto, y aunque no era algo que consumíamos habitualmente, pensamos en todo lo que nos está limitando y se nos antoja, exactamente. Uh-huh. Pero si le ofrecemos otras opciones, como las que te mencioné, bueno, te dices, bueno, en lugar de preparar esto, en lugar de prepararle un queso, a lo mejor voy a preparar unos frijolitos, un lonchecito de frijoles, su plato fuerte con su guarnición de arroz, verduritas y carne, es suficiente, ¿no? Y aparte todavía puede acompañarlo con tortillas y cualquier derivado del maíz. Uh-huh. Y de esta manera, bueno, pues el crearle este hábito, ¿no? Quizás difícil al momento del cambio, en el primer diagnóstico que se tenga que hacer, pero bueno, pues ya con el tiempo se va acostumbrando. Se va adaptando, pero obviamente sí tenemos que hacer un plan de alimentación muy, muy, muy personalizado precisamente para evitar que el niño pueda caer en la desnutrición. Uno de los riesgos que hay cuando limitamos estos alimentos, si no se sustituyen por otros, si no se hace un equilibrio, es que disminuya peso. Bien, ¿qué te parece si vamos a la pausa y al regreso continuamos con esta situación que se puede dar de la desnutrición en los niños con autismo? ¿Te parece?
Vamos a la pausa. Estamos de regreso en Nutrición y Vida. Esta mañana estamos hablando sobre la nutrición en personas con autismo. Tenemos en la línea a la maestra de nutrición Aide Aranzazú Navarro Jiménez por parte del Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Civil Juan y Menchaca. Y nos fuimos con esto de los trastornos o de los desórdenes alimenticios con niños que tienen autismo. Y bueno, pues me estoy dando cuenta, ¿sigues ahí en la línea, Aide? Sí, así estamos. Que esto realmente sí es muy, muy elevado, esta situación del desorden alimenticio por diversas causas, ¿no? Ya sea desde situaciones, problemas a la hora de masticar, bajo tono muscular maxilofacial, problemas sensoriales, problemas halitosis, situaciones en las que estos niños que tienen autismo y que quienes están cerca de ellos saben que, bueno, pues es un poquito complicado, ¿no? El estilo de vida o el ritmo de vida, vaya, que ellos llevan por esta situación. Y entonces esto de la alimentación, pues sí se hace complicado, llegando en muchos casos a la desnutrición, de lo que tú nos decías antes de irnos a la pausa. Así es. Sí, de hecho, ese tipo de complicaciones tiene mucho que ver con el grado y el tipo de trastorno autista que presente el chiquito, ¿no? Por lo cual sí tendríamos que adaptar y personalizar el plan de alimentación del niño para precisamente evitar o prevenir el riesgo de desnutrición tan elevado que hay. Por lo cual, bueno, lo ideal es acudir con un nutriólogo que tenga experiencia en esta área y que, bueno, pueda apoyarnos a hacer esta adaptación de la dieta del paciente y considerar qué podríamos manejar o sustituir en cada niño, ¿no? Claro, porque pensando en niños y bueno, pues en general la situación económica que a veces, digo, no es justificación ni mucho menos, pero ciertos alimentos que no tienen el gluten o la caseína, pues están muy elevados y es cuando de repente seguramente las mamás dicen, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo sustituyo? Si no puede comer la mayoría de los alimentos básicos, ¿no? Así es. Sí, definitivamente cuando tomaron auge los alimentos libres de gluten, fue un nicho de mercado tan pequeño que al final de cuentas se comercializó a costos muy elevados, ¿no? Por lo cual, pues no tenemos que atenernos solamente a este tipo de alimentos, por ejemplo, pastas sin gluten y demás, que bueno, ya hay un poquito de más diversidad, un mayor acceso económico que los primeros que salieron. Pero también te mencionaba que hay otras opciones dentro de la dieta que podemos considerarlas, nada más con preparaciones diferentes para que no sea monótono. Esa es otra de las opciones que podemos considerar a la hora de adoptar un plan de alimentación, y más cuando, como bien mencionas, la accesibilidad económica no está tan fácil, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿a partir de qué edad? Es decir, un niño desde pequeñito que se le diagnosticó ya el autismo, ¿tiene que apegarse a esta dieta? ¿Cuál será la consecuencia, Aide, de no hacerlo así? Bueno, te mencionaba que dependerá de los marcadores que se encuentren o no de alergias, por así decirlo, antecedentes de alergias en el pequeñito. Si se inicia con una dieta oportunamente, sí se pueden encontrar algunos beneficios, ¿no? Principalmente síntomas que se han encontrado en estos niños se ven, digamos, menos acentuados. Y bueno, se va afectando menos o alterando menos de acuerdo al tiempo los síntomas del niño. Tales como la visualización del niño. El contacto visual no siempre se encuentra totalmente asociado, por ejemplo, hacia el padre o hacia ciertos objetos que cualquier niño sí enfocaría. Parte de hiperactividad también en el chaparrito, y otras conductas que pueden llegar a ser incluso un poquito agresivas, no solo hacia los demás, sino también hacia el propio niño, ¿no? Entonces, estas se pueden ir acentuando cada vez más con el tiempo conforme vayan avanzando. El apoyo con la dieta entonces nos ayudaría a disminuir o a prevenir que se acentúen aún más este tipo de conductas, claro, junto con el tratamiento médico
o farmacológico que el neurólogo determine, y bueno, la terapia, ¿no? Ujú. También importante mencionarlo, bueno, esto de las alergias alimenticias, se tiene la creencia, ¿no?, que causan los síntomas. Sin embargo, el diagnóstico del autismo está como tal y no es que el alimento lo cause, sino que más bien, bueno, pues a la hora del desarrollo del niño, digamos, la conducta que él pueda tener sí se puede ver alterada por el exceso de ciertos alimentos. Así es. Una de las teorías, porque como bien lo mencionaste, todavía es un poco polémico el origen y el comportamiento o su interacción con los alimentos en este aspecto, es que hay una deficiencia de algunas enzimas asociadas a la degradación de estos alimentos. Entonces no son metabolizados o digeridos adecuadamente, y bueno, péptidos que salen como desecho por la deficiencia de estas enzimas pueden provocar que tengan efectos tipo opiáceos, que pueden causar los síntomas a nivel cerebral cuando fungen como unos inductores hormonales o neurotransmisores, ¿no? Que son los que en teoría, como algunos lo han mencionado, podrían ser quienes den los cambios en el comportamiento de estos niños. Es una de las tantas teorías que existen. Uh-huh. También yo te iba a decir antes de en el otro bloque que nos dijeras como algún menú de estos niños, pero mencionas que es como complicado por la cuestión de que cada niño es de tratado de manera particular. Sin embargo, ¿cuál sería aquel alimento que sí se tiene que evitar en niños que tienen autismo? Te mencionaba yo que, por ejemplo, todos los derivados del trigo, ¿no? Entonces, panes, pasteles, pastas, galletas, la avena, la cebada y todos estos alimentos que nosotros tenemos que acostumbrarnos, en el caso de que se lleve a cabo este tipo de dietas, a leer también las etiquetas. Muchos ingredientes vienen ocultos en alimentos industrializados y no nos damos cuenta, entonces tenemos que aprender a leer los ingredientes y ver que alguno de estos no se encuentra. Los lácteos, en el caso de la caseína, todos los que contengan, o sean de origen de leche o que lo contengan dentro de sus ingredientes, también tendrán que ser evitados, para lo cual pues tendremos que entonces ahora sí suplir, ¿no? Uh-huh. A veces es difícil no solo por las cuestiones de capacidades del niño para digerir los alimentos, dependiendo del estadio de gravedad que tenga, sino también porque son niños particularmente selectivos. Uh-huh. Este ha sido, yo creo, que uno de los principales retos a la hora de intervenir con un plan de alimentación de este tipo con los niños, porque tienen gustos muy específicos hacia ciertos alimentos y limitan en muchas ocasiones la variedad de alimentos y de grupos de alimentos. Uh-huh. Entonces, sí, definitivamente los papás tienen un papel fundamental en los cuales, bueno, ellos están siempre haciendo su lucha constante para favorecer que el niño tenga permisión de nuevos alimentos, ¿no? Probar nuevos alimentos. Y eso, bueno, se logra no definitivamente con castigos, sino con tipo negociaciones y sobre todo que lo vean como un juego, ¿no? Parte de una rutina de terapia en el cual van iniciando poco a poco con la introducción de otros alimentos que a lo mejor sean libres de gluten y de caseína. Sí, porque, bueno, pues traemos lo que vemos en casa, ¿no? Lo que nuestros papás consumen. Por ejemplo, esto de que en muchos hogares, pues se acostumbra a lo mejor el refresco a la hora de la comida, o que en la mañana y en la noche es el panecito. Y pues estos hábitos que venimos arrastrando y que a la hora de que se presenta algún trastorno o alguna enfermedad, es 100% complicado porque el cambio es para toda la familia, ¿no? Así es, sí. De hecho, en cualquier plan de alimentación que ya esté asociado a una enfermedad en la cual se tenga que hacer restricciones muy específicas y de forma muy acentuada, se ha encontrado en cualquiera de estos que, bueno, cuando la familia tiene un apoyo o se solidariza en este aspecto, hay un mejor apego, una mejor adaptación y, bueno, obviamente mejores logros, ¿no? En el plan de alimentación. Entonces sí, definitivamente tiene que haber un apoyo familiar muy importante y que, bueno, claro que a lo mejor para los demás dicen, ay, ¿por qué yo? Sobre todo cuando hay hermanitos, ¿no?
Pero bueno, sí es cuestión de hablarlo, que haya bastante comunicación entre la familia, que se sepa el por qué se tienen que hacer estas adaptaciones. Aide, vamos a la pausa, es la última al regreso. Quédate con nosotros para que nos digas dónde te podemos encontrar y bueno, pues si quieres agregar algo más sobre el tema de esta mañana. Vamos a la pausa. Perfecto. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 49 minutos. Estamos finalizando el tema de nutrición en personas con autismo. Un tema muy complejo, la verdad es que es muy extenso lo que se tiene que tratar sobre la alimentación en niños que presentan este trastorno. Ya nos decía Aide la situación que no es nada fácil, es un cambio de hábitos. Primero es el diagnóstico certero y tener en cuenta que se puede quizá confundir las primeras síntomas o situaciones que se presenten en los niños, porque no es algo de síntomas, sino más bien de estarlo observando. Se puede confundir con otra situación y de ahí, bueno, pues derivarlo al neurólogo, al psicólogo, a un nutriólogo para que lleve este tratamiento adecuado para el niño y para que pues estén al 100, sobre todo los que están alrededor de él, ¿verdad, Aide? Así es, básicamente la familia es ahora sí que quien se lleva también gran parte del trabajo, ¿no? Y bueno, también es difícil para ellos, por lo cual pues deben de ser bien, digamos, llevados por el camino de apoyo con algunos especialistas para que, bueno, sea cada vez menos difícil llevar el tratamiento de todo tipo de estos niños, ¿no? Así es. ¿Dónde te podemos encontrar, Aide? Bueno, me encuentro en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, aquí en Salvador Quevedo y Zurrieta. Y bueno, el teléfono para quien guste localizarnos es 3618-9362. Me encuentro en el Departamento de Nutrición y Dietética y bueno, también apoyo en consulta externa de pediatría. No, ahí me pueden localizar, con mucho gusto los puedo sugerir para, bueno, dar un apoyo con este tipo de planes de alimentación. Y bueno, cabe mencionar también que el gluten o el manejo del gluten y la caseína no son las únicas opciones. Gracias a Dios ahora ya tenemos cada vez más avances en los cuales se ha visto también beneficios sobre la suplementación del omega 3 y por ejemplo algo novedoso que se ha encontrado también muy buenos beneficios es la utilización de probióticos, algunos probióticos específicos que ayudan muchísimo con esta cuestión precisamente de alergias o intolerancias y el apoyo con disminución de algunos síntomas en el caso de los niños con autismo. Claro, y lo importante, ¿no? Lo que decíamos, el acercarse con los expertos en esto de la nutrición para que les realicen un plan de alimentación y les expliquen el por qué. Porque de repente, bueno, nos pueden dar el plan de alimentación, pero si no nos explican por qué tenemos que quitar ciertos alimentos o incluir otro grupo de alimentos, bueno, pues no lo vamos a comprender y entonces estamos como, no, pues nada más me dijeron esto y llega el momento en el que a veces también entra la frustración, ¿no? Por no consumir ciertos alimentos que nos gustan. Claro, la parte de educación y nutrición y el porqué de todo es muy importante para lograr una buena adherencia al plan de alimentación. Como mamás, si no nos dicen el por qué y cuáles van a ser los beneficios, pues no voy a sacrificar ciertos alimentos que a lo mejor le gustan a mi hijo, pero si ya conozco cuáles beneficios puedo obtener y cuáles son específicamente las opciones que tengo, pues bueno, esto va a favorecer obviamente a que yo tenga un mayor entendimiento y pueda apegarme más a las recomendaciones del profesional en salud, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Aide, por estar esta mañana platicando y fíjate, antes de que despedirte, te comparto que precisamente estoy leyendo una nota sobre México debe incentivar educación nutricional para combatir la obesidad
Y esto a partir de que, bueno, pues 60% de las enfermedades más comunes se previenen a través de tener hábitos de esta naturaleza. Ya lo platicábamos el día de ayer, ¿no? El apostarle a la prevención seguramente nos va a ahorrar tanto dinero como situaciones muy críticas en un futuro, ¿no? Así es, de hecho, muchas cuestiones en temas de salud se podrían ahorrar si tuviéramos la cultura de prevención, que todavía estamos a tiempo. Hay mucho que hacer en nuestro país, siendo de hecho el primer país con obesidad, y por tanto tenemos muchísimas enfermedades crónicas no transmisibles derivadas de ¿no? Uh-huh. Y bueno, aprovecho para hacerles la invitación. Va a haber un congreso de los hospitales civiles, precisamente de avances en medicina, pero también está abierto para la población en general. Será a finales de febrero, y en el cual, bueno, quien guste puede acompañarnos. Habrá un módulo específico de nutrición en el cual se tratará, de hecho, este tema de autismo y otros varios temas. Esto es en febrero, y esto de los avances en medicina que realiza el Hospital Civil, la verdad es que vale mucho la pena porque, como tú lo mencionas, ¿no? El cambiar un poquito de hábitos, pero más allá de eso, el dar a conocer ciertos padecimientos, enfermedades que de repente no tenemos muy en específico, muy claro, porque a lo mejor no tenemos algún pariente que lo presente. Sin embargo, ya lo decíamos al principio, un mal diagnóstico puede hacer la diferencia. Es posible que a lo mejor nuestro familiar lo presente y no lo sabemos por esta falta de educación o de ignorancia, ¿no? Así es. Y bueno, en el módulo de nutrición se tratará precisamente de muchísimas enfermedades y cómo poderlas prevenirlas y tratarlas oportunamente desde el punto de vista nutricional y alimenticio. ¿Esto va a ser, cuándo dices, Aide? ¿En febrero? Así es el 25, 26 y 27 de febrero de 2016. Y bueno, están cordialmente invitados para que nos acompañen. Bien, pues ahí seguramente vamos a estar para platicar de esta situación, de este trastorno, como otros que se está pues dando a conocer o estamos aprendiendo, que mucho tiene que ver la alimentación para un mejor desarrollo, sobre todo en cuestión de conducta de estos niños. Ahí con ustedes, Aide, ya para finalizar, manejan, bueno, pues este tipo de trastornos, otros padecimientos en cuestión de niños, ¿verdad? Así es. Les mencionaba yo que con lo que gusten los puedo apoyar. Estamos en el área también de pediatría, de ahí mismo del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Y bueno, también algunos servicios se encuentran en el Civil Viejo. Entonces, cuando gusten acompañarnos a cualquiera de las dos instancias, pues bueno, estamos para darles un servicio personalizado. Bien, pues gracias Aide, buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Igualmente, que pasen un bonito día. Buenos días. Y bueno, pues ya para finalizar, sí, completar esta nota de la que ya le decía tanto a Aide como a ustedes sobre el incentivar la educación nutricional para combatir la obesidad. 60% de las enfermedades más comunes se previenen a través de tener hábitos de esta naturaleza, según me lo comentó Sabi Camacho, directora nacional de nutrición de la Universidad del Valle de México. Y bueno, pues realizaron un estudio donde hicieron entrevistas en escuelas públicas, privadas, entre niños y jóvenes de educación básica y pues también las mamás, ¿no? Recordó que, de acuerdo con esta información, la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud, cerca de 34% de los niños presentan sobrepeso y obesidad, que son atribuibles a la falta de activación física y a una dieta poco equilibrada. Y los estudios indican que solo el 64% de las madres de familia manifiestan conocer el plato del bien comer, que recomienda el consumo de un alimento de cada uno de los 3 grupos, ya sea de frutas, verduras, cereales y leguminosas, así como los alimentos de origen animal. Cerca del 80% de las mamás consultadas es capaz de decir los grupos alimenticios que conforman este plato del bien comer, así como de dar ejemplos concretos. Sin embargo, una tercera parte menciona otros grupos como azúcares y grasas que no forman parte de esta recomendación. Con esto nos vamos, con esto que estamos viviendo en cuanto a la educación nutricional. Te recuerdo,
asiste a nuestra conferencia. Ahí vas a poder escuchar a Luisa Ortega, para que te diga dónde se esconde el azúcar en los alimentos. A ti, mamá, que estás pues a cargo de la ahora sí que de la educación y la nutrición de tu hijo, de prepararles estos snacks saludables, ¿no? Entre comidas, y que de repente nos confundimos y decimos, ay, bueno, pues poquito, ¿no? No pasa nada, unas galletas y un chocolatito y así, bueno, pues ¿qué es lo que sucede no a la larga, ¿no? A mediano, a corto plazo? Bueno, pues las consecuencias de esto vas a estarlo escuchando en esta conferencia Salud, Mente y Cuerpo. El día de mañana te espero en punto de las 7 de la mañana. Vamos a estar hablando de las frutas para el desayuno. ¿Se tienen que incluir? ¿En qué momento se deben de incluir? Antes de consumir algo salado, después, ¿cuáles son las que se recomiendan? ¿O es mejor en licuados o es mejor en jugos? Mañana vamos a estar hablando de este tema, te esperamos en punto de las 7 de la mañana. Gracias a Toño Oregel, que estuvo en los controles y en los teléfonos. Soy Rosy Muñoz, te quedas con el doctor Priego, ya viene el doctor Priego para hablarnos de lupus. Y bueno, pues que tengas un muy buen día.